Es triste muchas veces abrir páginas y ver que hay iglesias realmente que no glorifican a Dios. Vemos algunos, lamentablemente, que se titulan pastores, pero que buscan ganancias deshonestas y hacen cierta jugarreta en la parte alta a fin de ganar adeptos. Y lamentablemente hay muchas iglesias llenas de esos tipos de individuos, diría yo, que no buscan a Dios, sino que buscan intereses personales. Bueno, no vamos a hablar de ellos. Lo que sí queremos hablar es acerca de la obra divina que hace el Espíritu Santo, en este sentido de la iluminación. Decíamos el domingo que pasó que en cuanto a las obras del Espíritu Santo, decíamos que no es autor de la confusión. Así que estos que son confundidos y se avientan al piso, eso no es obra del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y segundo, no se manifiesta en el caos, sino que Él se mueve en un nivel superior por encima. Y tercero, su intervención en el caos es ¿para qué? Para poner orden. Así que el Espíritu de Dios pone orden. Ahora, el periodo, amados hermanos, entre estos dos advenimientos de Cristo es frecuentemente considerado como la era del Espíritu, ¿verdad? Ya que en estos tiempos se caracterizaba por la administración del Espíritu Santo, que Él administraba. Así que es interesante cuando nosotros podemos ver este tipo de doctrina. Y entre esas horas que tenemos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Podemos ver la iluminación en un sentido de revelación. No como muchos dicen, el Señor me habló en sueños. El Señor me ha dicho que diga esto. No. El Espíritu Santo se manifiesta a través de la revelación. Entonces vemos que entre las obras que se ha leído en este texto de 1 Corintios podemos apreciar qué cosa hace el Espíritu Santo. Primero, va a ser una predicación sensata. Por favor, si me pones, Daniel. La predicación es sensata. La predicación no es elocuente, ni la predicación es filosofía humana. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, no es filosofía humana. ¿Sí? En primer lugar, Pablo dice entre los versículos 2 y 5, explica que su predicación no fue por excelencia de palabra, no fue por palabrería o sabiduría humana. Miren conmigo el versículo 1. Sino dice bien clara que fue su predicación con demostración del Espíritu. ¿Y qué más dice? Con poder. O sea, es demostración del Espíritu con poder. Y ahí es donde vemos entonces en esa demostración la revelación del Espíritu Santo. Con poder. Y segundo, la sabiduría de Dios se revela, ¿cómo? A través del Espíritu Santo solamente. Acá tenemos, ya se provee a través del Espíritu Santo. Para que nuestra fe no descanse en la sabiduría humana, porque muchas veces tenemos esa tendencia de que mis conocimientos deben descansar en lo que yo estudié en la universidad y saqué un grado de doctor en teología. No es así, sino es para que descanse en la voluntad de Dios, solamente en la voluntad de Dios, amados hermanos. Y esto hace el Espíritu Santo. Comienza a ver, dice, la parte más profundas que conoce a Dios. ¿Quién es el que conoce la parte más profunda de Dios? Solamente lo hace el Espíritu Santo y lo hace para revelarnos de una manera muy especial. Pero mira lo que dice el versículo 10. Comienza diciendo qué cosa, para que sea la revelada la palabra. Pero Dios nos la reveló. ¿Sí? La pregunta que nos hacemos esto es, ¿a qué cosas Pablo acá se está refiriendo con la expresión que nos reveló? ¿Qué es lo que nos reveló? Y el versículo 7 bien claro dice, la sabiduría oculta. La sabiduría oculta.
Y es por eso, amados hermanos, que estar oculta que debería ser revelada al hombre por Dios mismo. Si es una sabiduría oculta, ¿quién debería de revelarlo? Dios. ¿A través de quién? Del Señor Espíritu Santo. Es hermoso cuando vemos de esta forma la palabra de Dios. De lo contrario, el hombre, y quiero poner acá énfasis, por sí mismo o independientemente de su voluntad, sin la intervención de Dios, no puede alcanzar sabiduría. Y lo vemos en este libro de Eclesiastés, cuando vemos que se habla, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Y nosotros encontramos sabiduría de Dios cuando solamente buscamos a través del Espíritu Santo que Él nos revela. ¿Y dónde nos reveló? Puede ser una segunda pregunta, en su palabra. Esto ya está revelado acá. Entonces vemos que fue sabiduría que estuvo predestinada a ser revelada, mire usted, a los hombres, es decir, que dejaría de ser oculta. Ya no se oculta la palabra de Dios, ha sido revelada a cada uno de nosotros, desde el momento que usted tiene el Espíritu de Dios, desde el momento que nosotros doblamos las rodillas y confesamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tenemos nosotros esa revelación que estaba oculta y que se nos ha sido revelada. Y tal revelación, vuelvo a repetir, amados hermanos, se hace a través y por medio de la operación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Esto lo hace el Espíritu Santo, si usted vuelve a cotejar el versículo 10. Lo hace el Espíritu de Dios. Acá vemos entonces como un agente trabajando al Espíritu de Dios. Y la verdad central está ¿en dónde? En el versículo 9, al final. ¿Cuál es esa verdad central? Dice que Dios la ha preparado de antemano. Es interesante, ¿no? Para que esa verdad que estaba oculta sea revelada a usted, Dios ya lo había preparado de antemano. Qué hermosa es su palabra. Entonces, ciertas cosas, dice que ha sido preparada, ciertas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, que todas estas cosas han sido preparadas de antemano, podemos ver que en eso el oído no es porque me han dicho, no es porque yo razono. No, es porque Dios ya la había preparado de antemano. ¿Y qué cosa? Esas cosas específicas. Dios las preparó a través del Señor Espíritu Santo. Y entonces acá podemos ver, hermano, el hecho que dice que Dios hace algo especial también. Escudriña. Ahí vemos esa palabra en el versículo 10. ¿Y qué cosa? Es en un tiempo presente. Es decir, que es una acción continua lo que Dios está haciendo. Cuando decimos escudriña, es como aquel buzo que se mete a las profundidades del mar y comienza a abrir todo lo que está delante de él. Y comienza a escudriñar qué hay. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué? Amados hermanos, porque Dios dice, escudriña primeramente el corazón del hombre. Romanos 8:27. Dios escudriña tu corazón para ver qué cosa hay ahí. Para ver si ahí está trabajando el Espíritu Santo. Entonces vemos acá que el Espíritu Santo también escudriña el corazón de Dios. Eso es lo que nos dice el capítulo 2. Acá nosotros debemos tomar nota que el creyente no oye simplemente una voz hablándole desde fuera. No, por el contrario, sino que su mente y su corazón dice que son despertados de una manera especial, yo diría de una manera sobrenatural, porque está trabajando el Espíritu Santo. Ahora yo les digo, ¿habrá dones entonces en que usted tenga? Sí, los tiene, porque el Espíritu Santo escudriña y sabe completamente. ¿Y qué hace? Nos muestra lo desconocido para conocer. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando venimos recién a los pies de Cristo, sabíamos del Evangelio? Sabíamos que en algún momento el Señor te iba a usar a ti, tal vez de maestra de escuela dominical, o a ti, no sabes. Pero en su momento oportuno, Dios al escudriñar el corazón de los creyentes, sabe qué tipo de don está ahí para ponerlo en uso, para en un momento trabajar para la edificación de su iglesia.
Y dice, lo profundo de Dios no puede obtenerse por medios didácticos ni normales. La profundidad de Dios yo no la voy a estudiar en la universidad. Puedo estudiar teología, puedo estudiar muchas cosas, pero la profundidad de Dios solamente la conoce el Espíritu de Dios. Y mire, estas revelaciones sobrenaturales tienen que ser expuestas ¿por quién? Por ese Cristo que ha sido glorificado por medio del Espíritu Santo. Y solamente por el Espíritu Santo, hermano, nosotros podemos entrar y aceptar esas verdades. Solamente por medio del Espíritu de Dios. Pablo dice, nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, siempre aclarando, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Mire usted, acá no se compra nada. Y en el versículo 16 de este mismo capítulo, Pablo explica con una interrogante. Y dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Quién? Y ahí mismo responde, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como creyentes? Tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque ha habido intervención del Señor Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros. Entonces, dentro de esto hay algún propósito que Dios quiere enseñarte, amado hermano, de esos misterios ocultos. Sí, por supuesto. De esta revelación del Espíritu es uno, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido o lo que nos da gratuitamente. Y esto lo tenemos en este capítulo 2, entre los versículos 12. Y segundo, para que nosotros podamos juzgar las cosas, no las personas. Y está en el versículo 15. Es para eso es que tenemos nosotros el Espíritu de Dios. Y estas cosas ¿a qué apuntan? Uno, para que usted tenga conocimiento que viene de lo alto, para que usted tenga discernimiento que viene también de lo alto, que no viene que a mí me enseñaron así. Esto yo lo aprendí de mamá, esto lo aprendí yo de papá. No, señores, esto viene de la palabra de Dios, estos misterios que han sido ocultos y que han sido revelados por el Espíritu Santo para que yo tenga conocimiento y tenga discernimiento. Y las dos ideas o las dos cosas es que tengamos una doctrina. Muchas iglesias ahí fallan, no tienen doctrina. Y doctrina, cuando estamos hablando de enseñanza bien trazada. Quiere decir definitivamente nuestra conducta en este andar que tenemos de la vida cristiana. A nosotros se nos va a conocer como cristianos por la doctrina y la conducta bien trazada que tenemos a través de la palabra del Señor. Porque es muy posible, amados hermanos, entorpecer nuestro cristianismo. ¿Y cómo yo puedo entorpecer mi cristianismo? Con un crecimiento inmaduro, irresponsable, en otra palabra, no aplicando la doctrina exacta que dice la palabra de Dios para mi caminar diario. Porque doctrina es eso, enseñanza en mi caminar, madurez en mi caminar, fortaleza en mi caminar, firmeza en mi caminar. Y solamente esa fortaleza me la va a dar el Espíritu de Dios que abunda en nosotros a través del discernimiento y el conocimiento. Amados hermanos, entonces nosotros debemos de tomar en cuenta tres principios fundamentales que han sido establecidos en este versículo. ¿Qué cosa? Vamos a ver a dos tipos de personas, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural, vamos a ponerle por otro lado el inconverso, no puede recibir las Escrituras, debido a que éstas se deben discernir con el Espíritu de Dios. Alguien que no es creyente y dice, yo he leído la palabra de Dios y dice, él no puede discernir. Él lee lo que le parece, lo que dice, pero no puede discernir. Debido a que esto se debe discernir, dice, a través del Espíritu de Dios. Y el hombre natural, por más que esté bien educado con todo, amados hermanos, la razón dice que no puede discernir, porque no ha recibido el Espíritu.
Y si no ha recibido el Espíritu, en él no hay luz. Por lo tanto, la revelación es oscura. Versículo 4, que dice bien claro acá. Ni la palabra, ni la predicación fue con palabras persuasivas, humanas sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Y esto no lo podemos tener. Y vemos que el hombre espiritual está en la posición de recibir la verdad. Es gratuita, decían antes. Es gratuita. Pero mucho cuidado, hermanos. También nosotros, por más que la recibamos que es gratuita, podemos obstruir ese ministerio. ¿Y cómo es que yo puedo obstruir el ministerio de Dios? Con mi carnalidad, con mi egoísmo, con mi egocentrismo, con que en el momento que me pronunció esa palabrita, pero yo no soy orgulloso, ya caímos en eso, amados hermanos. Y ese ministerio dice que lo va a esperar con el Espíritu Santo. Permítame leer 1 Corintios 3. Mire lo que dice los primeros versículos del 1 al 4. Mire lo que dice Pablo. Y si me pueden acompañar, por favor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y añade algo más, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún erais capaces. No sois capaces todavía. Fuerte palo, ¿no? Porque aún sois carnales. No se me resienta, hermano. Acá dice la palabra, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos, contiendas y disensiones. La pregunta que hace Pablo otra vez, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolo, bla, 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 y nosotros podemos decir, no, que yo soy de la iglesia bautista, yo soy de tal cosa. Estamos mostrando carnalidad. El cristiano carnal demuestra su carnalidad ¿por medio de qué? Por medio de su incapacidad de recibir las verdades profundas compartidas en estos versículos del 1 al 4, que dice el capítulo 3, como alimento sólido. Si no recibimos eso, hermano, estamos perdidos. Por lo tanto, el creyente vive ¿en qué nivel? En nivel de mediocridad, en nivel que todavía no ha crecido. Por eso es la pregunta, ¿por qué esos problemas estaban sucediendo en la iglesia de Corinto? Y esa actitud, lamentablemente, repito, se está registrando en la iglesia, y ese comportamiento reprochable se debía justamente a la falta de ¿qué? De conocimiento y a la falta de discernimiento. Y cuidado que esto también se puede aplicar a nosotros, ¿eh? A la iglesia de hoy. Si no tenemos conocimiento y discernimiento. Cuando en una iglesia se dan este tipo de comportamiento o conducta, a este modo carnal o espiritual, amados hermanos, no es una buena enseñanza, o diríamos no es una buena teología, no es una buena práctica que en vez de edificar, tumba, en vez de enseñar, desanima, en vez de crecer, destruye. Muchos creyentes no disciernen espiritualmente. Muchos de los juicios que se hacen en las iglesias son basadas lamentablemente en el agradar al hombre, en vez de agradar a Dios. Muchas iglesias no crecen por eso, porque están acostumbrados a que se les sobe el ego. Se llenan, sí, pero no tienen enseñanza correcta. Yo doy gracias a Dios por este grupo. Somos pocos, pero somos calidad espiritual. Y queremos seguir creciendo en eso, hermano. De no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. ¿Por qué? Bendito sea Dios. Nosotros estas grandes verdades las consultamos a través de las Escrituras. Los miércoles, los martes, los domingos y todo tiempo que tengamos de estudios, como lo tuvimos el día de ayer.
Y las decisiones que la tomamos en base a la voluntad de Dios y no en base a la voluntad de lo que yo creo. Quiero concluir, amados hermanos, la predicación sensata no debe ser elocuente ni filosófica, debe ser basado a la palabra de Dios. La sabiduría de Dios lo revela solamente ¿quién? El Espíritu Santo que está en los verdaderos hijos de Dios, está con nosotros todo el tiempo. Y tercero, el propósito de esto es, primero, para que sepamos que Dios nos ha conducido gratuitamente a su presencia. Nosotros dimos un paso, el Señor dio 99 pasos para traernos a Él. Y el propósito también es para juzgar las cosas, no las personas. Y uno de los ministerios más importantes entonces del Espíritu Santo, vuelvo a repetir, es de revelar en el sentido de iluminar, en el sentido de traer estos misterios ocultos a nuestras vidas para poder discernir y para poder aplicarlas en este caminar diario que tenemos. Y qué bueno que acá hemos visto que Pablo destacó una actitud que debemos tener en cuenta hoy. Y mira lo que dice Pablo, Y yo le pregunto quién fue Pablo, usted me va a dar mucha respuesta a quién fue Pablo. Dice, pues nada me propuse saber entre vosotros, nada, excepto a Cristo y a este crucificado. Entonces vemos que Dios nos revela sus ministerios mediante la operación de su Santo Espíritu. Amados hermanos, y qué bueno que Pablo pasó las buenas, las peores y las malas, pero tuvo la revelación de Dios a través del Espíritu Santo para darnos esta enseñanza. Oren por favor por las futuras prédicas que vamos a tener, que va a ser en cuanto a la iglesia de Cristo. Si hemos venido estudiando al Señor Espíritu Santo, a Jesucristo como persona y a Dios, ahora vamos a tratar de estudiar también la iglesia. ¿Y qué es la iglesia en el creyente? Y cómo debemos de conducirnos en ella. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias por tu palabra, porque efectivamente, Padre, esta actitud carnal es la que se registraba en las iglesias de Corinto. Yo te pido, Padre, que no sea en la nuestra. Si en la nuestra, Padre, ha habido celos y contiendas, ira, yo te pido, Señor, que podamos nosotros discernir como creyentes maduros. Tu palabra nos dice, Señor, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Padre, deseamos nosotros, sí, esa leche espiritual para crecer, pero ahora danos ese alimento sólido, Padre, que tú tienes para cada uno de nosotros. Y la única manera que lo vas a hacer, Señor, es cuando nosotros realmente pongamos en práctica tus enseñanzas. Permite, pues, Padre, que tengamos discernimiento y conocimiento de acuerdo a tu palabra. Bendice a la iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos. Yo te lo pido, Padre, humildemente, porque amamos a Jesús, porque tú nos rescataste, tú nos trajiste de tinieblas a esta luz admirable, Señor, para hacer una iglesia fuerte, una iglesia que glorifique tu nombre. Una vez más, quédate en medio de nosotros, bendice los alimentos, Padre, bendice la coinonía y llévanos a nuestros hogares, pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.